Bueno, esta mañana, hoy, estamos dando inicio al ciclo La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones que hemos organizado en la Facultad de Ciencias Sociales. Y yo voy a darle la palabra a nuestra decana. Soy Narda Enríquez, estoy en la comisión organizadora. Le voy a dar la palabra a Patricia Ruiz Bravo, que es nuestra decana y quien va a conducir esta sesión con el apoyo de Diego Palacios, que va a estar tomando las preguntas del chat. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta sesión. Muchas gracias. Patricia Ruiz, nuestra decana, tiene la palabra entonces para saludar e iniciar esta mesa. Gracias, Narda. Bueno, es un gusto recibirlos y agradecerles por acompañarnos en la inauguración del ciclo de mesas La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones que la Facultad de Ciencias Sociales organiza como parte de un conjunto de actividades cuyo objetivo central es promover una reflexión crítica sobre el sentido y los desafíos que la conmemoración del Bicentenario nos plantea. Desde la Facultad de Ciencias Sociales considerábamos fundamental que a puertas de la celebración del Bicentenario de la Independencia podamos nosotros, como comunidad de científicos sociales comprometidos con nuestro país y su destino, compartir nuestros aportes y reflexionar en torno a lo que hemos construido como peruanos, como república, nación y comunidad en estos 200 años, incorporando en el pensamiento social los desafíos al futuro. La facultad está comprometida con este tema y por eso es que este ciclo de mesas va a durar hasta fin de año y es parte de otro conjunto de actividades. La facultad conformó una comisión encargada de esta tarea, que es la que ha hecho posible todas las actividades que vamos a difundir a lo largo de este segundo semestre. Van a haber actividades también vinculadas a concursos de estudiantes, a la Biblioteca de Ciencias Sociales, con la cual vamos a hacer una editatón, tratando de recoger en la biblioteca aportes de científicos o científicas sociales cuya producción no es conocida, y bueno, muchas otras actividades que vamos a ir dando a conocer, porque ahora lo que queremos es dar paso a los conferencistas. La comisión estuvo presidida por Narda Enríquez y contó con la participación de los profesores Gisela Canepa, Sinesio López, Carlos Contreras, Sebastián Adín, además de Mónica Calderón e Inés Olivera. También Emilio Salcedo y Diego Palacios, que actuaron como asistentes. En verdad, a todos ellos mi más profundo agradecimiento, porque sé que el trabajo ha sido arduo, el esfuerzo también, pero creo que ya empiezan a dar frutos, empiezan a dar los frutos del trabajo. Una nota, ¿no? La convención se llama Bicentenario y más, pues se quiere resaltar que el año 2021, en que se conmemora la independencia, hay que entenderla como un hito, una fecha, pero que forma parte de un proceso más largo, más complejo, que trastocó y trastoca la vida y sociedad nacional a lo largo del territorio. Y nos remite entonces a lugares, poblaciones y comunidades como a las cuales debemos tener presentes, ¿no? Entonces, es el caso de las batallas de Junín y Ayacucho en 1924. Entonces, si bien estamos comenzando este ciclo para llegar al 2021, la idea es proyectarnos hasta el 2024 pensando en todas esas series, en toda esa serie de debates que aún tenemos por realizar, ¿no? Ese es el sentido que queremos darle a esas mesas, ¿no? Un espacio de reflexión, pero que vincule las relaciones entre presente, pasado y futuro. Los temas son muy diversos y son abordados desde diferentes enfoques y disciplinas, pero hay un punto de confluencia que hemos tratado de conversar, y ese punto es el interés por comprender qué pasó con las promesas del Perú como república, así como las aspiraciones de las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas en este contexto. Antes de dar la palabra a los expositores, quiero agradecer profundamente al público que nos acompaña y a todas las universidades, instituciones de Lima y regiones, así como colegios profesionales y organizaciones internacionales que se han sumado a este esfuerzo colectivo por trabajar el tema. Sin más, paso a la presentación de los expositores de esta primera mesa, que lleva como título La gestión de la crisis y coyunturas críticas en el largo plazo, pactos y alianzas. Entonces le voy a dar la palabra al profesor Sinesio López, que es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Ciencia Política en la PUC,
y va a trabajar, su ponencia se titula Coyunturas y periodos críticos, repercusiones en la construcción de la nación y del Estado republicano. Muchas gracias, Inesio. Tienes 15 minutos, aunque sé que tu sabiduría daría para 3 horas, pero lamentablemente voy a tener que avisar. Gracias. Bueno, felizmente mi capital cultural no es muy grande y cabe en 15 minutos. O sea, vamos a... Pero bueno, una de las virtudes de las coyunturas críticas es sacar a flote las grandezas y miserias de los actores políticos, y también sacar a luz las estructuras que muchas veces se mantienen ocultas, digamos, ante la visibilidad cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, creo que para entender estos 200 años de la República, está bien escoger las coyunturas críticas, porque en ellas se revela el Perú en toda en toda su grandeza y también en todas sus miserias, digamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un resumen muy apretado, digamos, en 15 minutos sobre este tema, ¿no? Yo creo, bueno, hay 4 grandes coyunturas críticas, ¿no? Una es la guerra con Chile, otra es la crisis de los años 30 del siglo pasado, otra es la crisis del 89, 88, 92, también del siglo pasado, y finalmente esta crisis, ¿no? Yo no voy a tocar entonces mucho esta crisis, porque yo sé que creo que Waldo va a exponer con más detalle que yo ese tema, digamos, pero sí yo creo que hay cosas que se pueden más o menos generalizar. Yo diría que en estas coyunturas críticas que vamos a encontrar algunas similitudes y también algunas diferencias. Quisiera tocar rápidamente las similitudes, digamos, ¿no? Un primer rasgo común es que se produce una confrontación social y política sobre la forma de organizar la economía, ¿no? Una economía extrovertida para atender la demanda internacional del capital, o una economía introvertida para atender la demanda de empleo, ingresos y bienes de los peruanos, ¿no? Claro, en la Guerra del Pacífico lo que se pone en cuestión es quién controla el recurso clave que permite articular la economía peruana a la economía internacional, y es el salitre. Ya el guano había sido un poco antes muy importante, pero en ese momento había perdido la importancia que tenía, ¿no? Y entonces la guerra se desata justo por el control de ese recurso clave, digamos, ¿no? Que era necesitado por Inglaterra en ese momento, que daba grandes ganancias a los rentistas y que al mismo tiempo daba ingresos fáciles al erario nacional, digamos, ¿no? La crisis del 30 pone en crisis al modelo primario exportador, digamos, instaurado por las élites de la República Aristocrática en asociación con los enclaves del capital extranjero, que brindó, digamos, la oportunidad para que el APRA planteara un modelo de desarrollo hacia adentro basado en la industrialización, en el desarrollo del mercado interno y en un papel activo del Estado, ¿no? La crisis del 88-92 fue la crisis del modelo estatista de desarrollo hacia adentro, instaurado por el velasquismo y llevada hasta el delirio del aislamiento internacional por Alan García. Esta crisis abrió las puertas de par en par al modelo primario exportador y de servicios del neoliberalismo actual dentro de cauces autoritarios, ¿no? Y bueno, la pandemia de hoy, del 20, ha puesto nuevamente en cuestión al modelo primario exportador y de servicios del neoliberalismo, pero no aparece aún una fuerza política que plantee una alternativa de reemplazo, ¿no? Ahora, mi hipótesis es que esta fuerza política puede aparecer en el escenario electoral del 2021. Un otro rasgo común es la sobrevivencia
de la estructura social feudal colonial del gamonalismo que marcó las coyunturas críticas republicanas, sobre todo la guerra con Chile y la crisis del 30 del siglo pasado. Bueno, todos sabemos que los campesinos indígenas, que eran la mayoría del país, no participaron en la guerra con Chile, ¿no? Solo un sector de campesinos participó en la resistencia bajo el mando de Cáceres, ¿no? Ahora, este hecho dio lugar a diversas lecturas, digamos, ¿no? A la lectura de Palma, que en una carta muy conocida a Pierola le dice que la derrota se debe a que esta raza abyecta, ¿no?, del mundo indígena no participó y abandonó digamos, a los que participaban en la guerra, no participó activamente en ella, ¿no? Y por otra parte, la lectura de González Paraga es que es justamente por la opresión que ha vivido este mundo indígena debido a la exacerbación de la explotación que viene desde el mundo colonial y que se mantiene en la República. Eso ha hecho, digamos, que el mundo indígena no constituya una nación y no participe activamente en la guerra. Entonces, prácticamente sin Estado establecido, sin un ejército institucional y sin una nación, ya los resultados de la guerra eran más o menos previsibles, ¿no? En la crisis del 30, el tema de confrontación, digamos, por el lado de las fuerzas renovadoras que se plantean en el 30, con Aya y Mariátegui a la cabeza, por un lado, y con la oligarquía y los enclaves por otro lado, lo que se plantea es la necesidad de acabar con el feudalismo, digamos, ¿no? ¿Por qué, digamos, impedía el desarrollo de la ciudadanía y la democracia, impedía el progreso y al mismo tiempo impedía la formación de un Estado nacional, ¿no? Entonces ese fue el planteamiento de entonces, de los años 30, y bueno, y solo a partir de los 50 y los 60 del siglo pasado, surgieron movimientos campesinos antifeudales que debilitaron el gamonalismo mediante invasión de tierras feudales, y la reforma agraria de Velasco acabó con esa herencia feudal colonial, ¿no? Ahora, en la crisis posterior, ya tanto del 88 y 90 como la crisis actual de la pandemia, ya la extinción del gamonalismo y la servidumbre ahora ha sido reemplazada por el racismo contra el mundo indígena y contra el cholo. Una tercera rasgo común a todas estas crisis es la fragmentación de las élites y su incapacidad para organizar una coalición estable que hubiera permitido una hegemonía política de ellos y construir un Estado nacional, ¿no? A partir de 1845, la élite pudo elaborar un proyecto de formación del Estado, pero no pudo superar las vallas estructurales que tenía al frente, que eran, por un lado, la existencia del gamonalismo y relaciones serviles, y por otro lado, digamos, la fragmentación de la élite que no pudo organizar una coalición estable, ni siquiera en los momentos más difíciles de la historia, ¿no? Y entonces, por otro lado, digamos, fracasa también porque esta élite encarga a los gamonales hacer el Estado hacia adentro, digamos, ¿no? O sea, a diferencia de lo que pudo pasar en México, en Chile, donde lo que hicieron los estados hacia adentro fueron funcionarios que no tenían nada que ver con intereses locales. Aquí, digamos, la élite limeña encarga al gamonalismo que haga el Estado hacia adentro, y en realidad lo privatizó y se lo apropió, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, en eso consistió todo el fracaso de la construcción del Estado, ¿no? Entonces no pudimos tener un Estado más o menos sólido, digamos, en
en el siglo XIX, ¿no? Una cuarta característica es que la falta de una hegemonía política, la sobrevivencia de la servidumbre indígena, primero, y del racismo después, ¿no? La inexistencia primero y la debilidad del Estado después, digamos, el Estado nacional, y el no reconocimiento de la pluralidad cultural, de la pluriculturalidad del país, han impedido la construcción de un nosotros o de una comunidad nacional, ¿no? O sea, bueno, en todo el siglo XIX ese fue el problema más, bueno, todos estos problemas estuvieron presentes en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, ¿no? Y entonces siempre ha sido difícil efectivamente la construcción de un nosotros, ¿no? No hubo un Estado que ayudara a la conformación de un nosotros, ¿no? Hubo una feudalidad colonial, digamos, que fue excluida, en fin, y después ya en el siglo XX, bueno, en el siglo XIX también, digamos, el desconocimiento de una pluriculturalidad que siempre han hecho imposible la conformación de una nación o de un nosotros, ¿no? Y una última característica, me parece que es ya la quinta, ¿no? O la cuarta, no sé, la quinta, que todas las coyunturas críticas presentan una alta inestabilidad política, ¿no? Caída acelerada de los gobiernos por golpes, contragolpes, intentos de revolución, en fin, ¿no? O sea, en la guerra con Chile es impresionante, digamos, el desplazamiento de los gobernantes, ¿no? A medida que se va acentuando la guerra y que vamos perdiendo varias batallas, van cayendo varios presidentes y entonces hacia el final, digamos, la guerra que comenzó con Chile casi termina siendo una especie de guerra civil para adentro, ¿no? Entonces, y luego, digamos, en la crisis del 30 también la, la inestabilidad política es impresionante, digamos, ¿no? Luego que viene el crack del 29, la crisis del 30, la gran recesión del 30, se produce la caída de Leguía, el golpe de Sánchez Cerro, apoyado por élites provincianas, y bueno, y luego Sánchez Cerro en algún momento logra recomponer de alguna manera su dominación articulándose al viejo civilismo, cuestionamiento de las élites provincianas, cae Sánchez Cerro, viene una junta de gobierno que llama a elecciones, se enfrentan a ella y Sánchez Cerro, gana Sánchez Cerro, se establece una asamblea constituyente con una minoría aprista, Aya cuestiona las elecciones y dice que al poder no se llega sino con el oro y por la espada, y algunas bases lo toman en serio y quieren llegar por la espada, ¿no? Y entonces, a partir de ahí hay una serie de intentos de asesinato hasta que ahí se produce el asesinato, y una vez que se produce el asesinato, la Asamblea Constituyente nombra a Benavides, ¿no? Lo nombra a Benavides como presidente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí más o menos se amaina ya las caídas, pero hay una turbulencia muy fuerte, turbulencia social, turbulencia política, intentos de insurrección por parte del APRA, ¿no? El APRA comienza a jugar a todo, digamos, ¿no? Al movimiento social, a la insurrección e incluso al intento de golpe de Estado. Y entra también a influir en los cuadros militares, ¿no? Y eso genera mucha inestabilidad, ¿no? Ahora, yo creo que bueno, además de estos rasgos generales, los rasgos, la crisis también presenta, ¿cuánto tengo?
2 minutos. A ver, no veo. Perdón. Comencé 8, 15 ya. Perdón, ya. Entonces lo digo rápidamente. La crisis presenta también 3 rasgos generales, perdón, 3 rasgos específicos por cada coyuntura, digamos, ¿no? Por un lado, los tipos de crisis económica. Yo creo que en general todos los modelos primarios exportadores terminan en recesiones, desempleo, en fin, ¿no? Y el modelo estatista de desarrollo hacia adentro termina en hiperinflación. Hemos tenido uno nomás, además. Terminan en hiperinflación y en aislamiento internacional, como fue el caso de García, ¿no? Es la típica, esa coyuntura crítica. Termino ya. La segunda característica es que presenta diversos tipos de violencia, ¿no? O sea, como dije, la guerra con Chile va desde la guerra abierta entre países hasta guerra civil, digamos, ¿no? La crisis del 30 hay insurrecciones, golpes, en fin. En la del 89-90, terrorismo, todo tipo de terrorismo de Sendero Luminoso, MRTA, terrorismo de los grupos paramilitares, terrorismo de Estado, incluso, digamos, luego intentos de golpe, en fin. Hay también mucha inestabilidad, sobre todo en los gabinetes y más que todo en los gabinetes en los ministros de Economía. Y finalmente, el otro rasgo es la democratización, un rasgo específico, yo diría. En el caso de la guerra con Chile no pasó casi nada en ese campo. En la crisis del 30 es donde se producen los más grandes procesos de democratización, digamos, ¿no? Movimientos sociales, democratizadores, que da origen a partidos políticos, en fin, democratizadores. Movimiento obrero es importante, todo ese movimiento obrero que viene ya desde antes de los 20. Luego, movimiento campesino importante, los 50 y los 60. Y, bueno, partidos, el APRA, básicamente, ¿no? El Partido Comunista, como lo mostró Tito Flores, quedó fuera de juego porque se sometió a la Tercera Internacional, en fin. Y yo diría que en la coyuntura, bueno, además las incursiones democratizadoras son importantísimas desde el 30 para acá, digamos, ¿no? La primera fue el APRA, después el año 50 Acción Popular, la democracia cristiana, luego ya en los 80, después va a venir la izquierda, ¿no? Y bueno, la de 89-90, las democratizaciones son muy... Yo creo que el terrorismo es desmovilizador, desdemocratizador, y no se produjeron tanto movimientos democratizadores, salvo las rondas, ¿no?, que enfrentaron al terrorismo. De esta, yo no sé, pese a que hay la recesión muy grande, la muerte es más alta, y las crisis profundas que más o menos se sienten, sin embargo, nadie salió a las calles, ¿no? Yo creo, mi hipótesis es que el 21 va a haber una especie de desembalse, ¿no? De desembalse social, político, y van a aparecer nuevos actores sociales, nuevos actores políticos que serán, pues, alternativa en ese momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Inesio. Siempre interesante ver esta comparación entre los diferentes momentos críticos, ¿no? Muchas gracias. Entonces le doy la palabra a Carmen Ilizarbe. Carmen es antropóloga, doctora por ciencia política en la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York y es profesora de ciencia política en la PUC. Su ponencia se titula Crisis y promesa democrática. Adelante, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto grande para mí y un honor compartir el panel con distinguidos colegas que se sitúan ciertamente en otros campos disciplinares, de los que yo aprendo mucho y con los que espero podamos discutir, eventualmente discrepar también. Y entonces quisiera invocar un poquito aquí a Alberto Flores Galindo, ya mencionado por Sinesio, ¿no? Creo que una aspiración nuestra, especialmente en estos tiempos en los que
advertimos, ¿no?, que hay posibilidades de cambio, de reorganización, de rearticulación. Es muy importante tener espacios de intercambio, de discrepancia, eventualmente incluso de disidencia, pero dialogada y reflexiva, ¿no? Enriquecernos con la diferencia y el desacuerdo, como implicaba Alberto Flores Galindo cuando dijo: discrepar es otra forma de aproximarnos. Entonces, un poco desde esa lógica yo quería traer algunas reflexiones sobre el significado de la crisis, ¿no? Un poco en la lógica del trabajo que yo hago, más desde la teoría política, quisiera pensar en el sentido y el significado que pueden tener estos conceptos, estas categorías, que son también experiencias muy actuales nuestras, ¿no? Crisis, promesa y democracia son las tres categorías sobre las que yo quisiera reflexionar, y quizás aterrizar un poco en dos momentos de nuestra historia, de nuestro devenir como Estado y como sociedad. El conflicto armado interno, que es quizás la crisis política, económica, social, ¿no?, de dimensiones estructurales muy fuertes para el país entre los años 80 al 2000, y el momento en el que nos encontramos ahora, el tiempo de la pandemia. Entonces, bueno, voy a poner aquí mi cronómetro también para no exceder demasiado el tiempo. La idea de crisis nos remite siempre a todos, y Sinesio iba ya a eso, ¿no?, a la idea de que es una coyuntura, un posible punto de inflexión, una circunstancia que desordena lo que está establecido, y lo desordena a tal punto que pareciera que puede romperlo, ¿no? De ahí la sensación de que hay que actuar. Hay que actuar para sostener lo que se tiene, para no perder lo que se tiene. Se percibe, se vive como una irrupción de lo externo en lo ordinario, ¿no? Entonces, las crisis son eventos extraordinarios que nos sacan de lo normal, que desordenan lo normal, lo normado y lo establecido. Es en ese sentido que las crisis son, por supuesto, una posibilidad de cambio abrupto, ¿no?, grande, porque el nivel de desestabilización que implican para lo que asumimos como normal y estable, ¿no?, ordenado, es muy fuerte, ¿no? Ahora, esa desestabilización reclama un sentido urgente de acción, ¿no? Yo me apoyo aquí en el trabajo de un colega mío, Brian Milstein, que hace un estudio sobre el significado del concepto crisis desde el punto de vista pragmático, ¿no? Y lo que él dice es: la comprensión que tenemos de la crisis es digamos, nos reclama la acción, ¿no? Después de la perplejidad, del temor, somos conscientes de que es necesario tomar acciones, hay que lidiar con las crisis, ¿no? Y entonces las crisis son momentos muy interesantes políticamente hablando, porque reclaman acción y acción colectiva, ¿no? Y creo que en estos tiempos de pandemia lo estamos viendo viviendo con mucha claridad, ¿no? Aunque el gobierno ha concentrado muchísimo los poderes, y sobre todo en el Ejecutivo, ¿no es cierto? Vivimos un estado de emergencia sanitaria, de reconcentración del poder, donde los mandatos son jerárquicos, muy verticales, y nos reclaman a todos inmovilidad. Aún así, en esa inmovilización se nos pide una acción masiva, sostenida, coordinada, ¿no? Se reconoce implícitamente el rol que juega entonces la sociedad en su conjunto, para sostener lo que tenemos, lo que hay, ¿no? Entonces, la crisis nos devuelve, quizás sin querer, un sentido de agencia, ¿no?, de necesidad de acción de la sociedad en su conjunto para sostener lo que hay. Y en eso yo creo que la crisis es, por supuesto, un momento importante, riesgoso para lo establecido, pero prometedor quizás también, ¿no? Avanzando hacia la idea de promesa, me quiero apoyar en la forma en la que Hannah Arendt hablaba de la promesa en la política, ¿no? La promesa, ¿qué cosa es prometer algo en el terreno de la política? Bueno, el terreno de la política es un espacio, es un campo de impredictibilidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con asuntos humanos es un campo de contingencia. Entonces es, por supuesto, muy difícil prometer. De hecho, en la vida de las personas como individuos es difícil hacer promesas. Yo puedo decir: mañana estaré aquí con ustedes a la misma hora,
y pues ser atropellada en la tarde y no poder cumplirlo, ¿no? Hay un montón de circunstancias que se interponen entre lo que quisiéramos hacer y lo que efectivamente logramos hacer. Es muy difícil entonces hacer promesas, sostenerlas y cumplirlas. Pero también porque las acciones humanas están sujetas a una serie de hechos fuera de su control, ¿no? Ni siquiera la acción colectiva, digamos, muy unificada, muy articulada, asegura que las consecuencias que se buscan van a ser lo que se quería, ¿no? Que correspondan a las intenciones. Y aún así, las promesas son las formas en las que encontramos para movilizarnos colectivamente un poco como cuerpo social en una dirección o en otra, ¿no? Nos anima imaginar las cosas de una manera distinta a la cual estamos experimentando, y más aún en momentos críticos, ¿no? En situaciones de crisis, de desajuste, de desarreglo, ¿no? En relación a la idea de la democracia, ¿no? Me gustaría apoyarme en el trabajo, quizás poco recordado, poco reconocido, de Alberto Flores Galindo, en este librito pequeño, La tradición autoritaria, violencia y democracia en el Perú, ¿no? Este es un ensayo de Alberto Flores Galindo, un esfuerzo por pensar, digamos, en favor de la promesa democrática, los retos y las dificultades que el Perú ha enfrentado desde su formación como república hasta, bueno, hasta el momento en el que él murió, ¿no? Fines de los años 80. Y entonces nos dice Flores Galindo que la democracia es una aspiración temprana en el proceso de construcción de la república, ¿no? Y a la vez una aspiración que se siente como muy difícil, ¿no? Con una conciencia de que, y eso lo dice muy temprano también, él cita, por ejemplo, aquí a Bernardo de Monteagudo, ¿no? Hablando del reto inmenso que significa construir un sistema político abierto, igualitario, con un cuerpo social tan desigual, ¿no? Tan desigual, tan jerarquizado, tan atravesado por relaciones de dominación. No me parece casual que en este ensayo Alberto Flores Galindo empieza citando a Alexis de Tocqueville, ¿no? Me parece que esa es una buena clave, ¿no? La idea de que el sistema político, para funcionar, tiene que estar vinculado de una manera coherente, digamos, con un cuerpo social que tiene que vincularse de formas que permiten la participación pública de todas las personas, ¿no? Que avanza conscientemente hacia asegurar más derechos, más libertades para las personas, que progresivamente va transformando la comunidad política en un espacio más integrador, ¿no? Ahora, eso por supuesto es muy difícil de hacer en un país como el Perú. Yo personalmente no creo mucho en la idea de la fragmentación para hablar de la sociedad peruana. Y por una razón muy simple, ¿no? Porque no encuentro históricamente ningún momento de unidad, ¿no? La idea de los fragmentos nos remiten un poco quizás a un espejo roto, a algo que alguna vez fue uno y ahora se ha quebrado. No hay el momento de la unidad, no hay el momento del pacto fundacional, no hay el momento del consenso, no hay el momento de la fundación que incluya a todas y todas a todas las personas, a los muy diversos grupos del país, ¿no? Ese pacto imaginado como un consenso por el liberalismo político es una fantasía, ¿no? Y quizás es una fantasía que nos golpea fuerte en momentos como este, en los que, como bien decía Sinesio, ¿no? Las estructuras que ordenan nuestras formas de relación, de organización en la sociedad política y económica también, se revelan, ¿no? Y esas estructuras son estructuras que no solamente organizan las relaciones como entre personas desiguales, sino que reproducen las condiciones de la desigualdad. Yo no quiero decir que siempre ha sido lo mismo, creo que hay un montón de cambios importantes que podríamos leer también en ese recuento histórico que hacía Sinesio hace un buen rato. Hay bastante transformación también, y de las lógicas transformadoras que a mí me parecen más interesantes y que digamos, las crisis permiten entender, visibilizar, mapear y quizás hasta rebalsar, ¿no? La estructura política
y las orientaciones de las élites, ¿no? Que en un país como en el Perú son tan importantes en el sentido de que siempre este ha sido un país gobernado por élites, ¿no? En eso es un país que en su forma práctica, aplicada de gobernar, se asemeja más a una aristocracia, a una oligarquía y ahora probablemente a una plutocracia, ¿no? Digamos, efectivamente no tiene una forma muy democrática y sin embargo las aspiraciones democráticas están desde temprano, decía Flores Galindo, ¿no? Y Sinesio recordaba en la parte final de su exposición, bueno, su propio trabajo, que yo creo que debería ser reeditado, ese libro, Ciudadanos Reales e Imaginarios, los mapas para medir, ¿no?, las brechas de ciudadanía y las distintas formas de ciudadanías, algunas raquíticas y otras muy opulentas que se ejercen en el Perú. Hay toda una historia también que él llama incursiones democratizadoras, ¿no?, de esfuerzos más desde abajo por cambiar la forma y las dinámicas que animan lo que podríamos llamar el cuerpo social del país, el cuerpo social del país, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que con las crisis regresamos nosotros un poco a esta tensión entre lógica política, sistema político, que en general encarna la promesa democrática, aunque en un formato liberal, ¿no? Muy light, ¿no? Porque en el Perú asociamos demasiado elecciones con democracia y pues esa es obviamente una condición mínima, ¿no? Para nada suficiente para generar mayores niveles de democratización. Lo sabemos por los últimos 20 años de lo que llamamos democracia en el país, ¿no? Nuestra democracia es anémica, tuberculosa, raquítica, ¿no? Y en 20 años casi hemos llegado a un círculo en que la volvemos a perder, ¿no? Si no recordemos las crisis que hemos visto en el 2019 antes de la pandemia, ¿no? El enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo, etc. Entonces, digamos, nuestro sistema político es un sistema, un minuto más, ¿sí? Sí. Es un sistema sumamente frágil, ¿no? Que las crisis de diverso tipo suelen poner en cuestión y ahora, avanzando hacia a lo que yo había querido llegar, ¿no? Abren también posibilidades de cuestionar esas estructuras y lógicas desiguales, ¿no? Estas formas de desborde popular de las que habló Matos Mar en su momento, formas en las que lo social excede lo político entendido también como lógicas gubernamentales de contención y de aprisionamiento del cuerpo social, son una posibilidad de rehacer, de recomponer, ¿no? En ese sentido, bueno, quizás un poco queda más hacia adelante, ¿no? La comparación que yo quería hacer con el conflicto armado interno tiene que ver con que en tantos años después, ¿no? Más de 20 años después, podemos nosotros reconocer que de ahí salimos, digamos, sostenidos por esfuerzos ciudadanos de resistencia, de lucha. Yo no diría como Sinesio que son solamente las rondas, ¿no? Son montones de organizaciones sociales populares de base, son autoridades ediles que se mantuvieron en sus puestos hasta el final y fueron asesinados así, son militantes de varios partidos políticos que también dieron sus batallas contra Sendero Luminoso. En los años posteriores, cuando la democracia sucumbió a la dictadura fujimorista, son también las protestas ciudadanas, y entonces una capacidad de ese mismo cuerpo social tan desigual y oprimido de rebalsar la política y quizás, ojalá, también recomponerla, ¿no? Hasta ahí. Gracias, Carmen. Muy interesante. También me has dejado con lo que faltaba, pero bueno, como les decía, llegaremos hasta diciembre con las mesas y la idea es que esto sea algo sistemático, ¿no? Que no se acabe hoy día, por el contrario, el inicio. Entonces le doy la palabra a Waldo Mendoza, él es doctor en Economía y profesor de Economía de la PUC, y su trabajo se llama Entre la salud y la economía en el año del COVID-19. Puedes comenzar. Muchas gracias a Patti y Narda por organizar este evento en donde podemos interactuar los que estamos en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que felicitaciones por la iniciativa y el placer de estar
con Sinesio, con Carmen y con Alejandro. Coyuntura crítica. Esa es una frase que podemos utilizarlo en función a este libro, seguramente el más importante de las últimas 2 décadas, del economista Acemoglu y del cientista político Robinson, ¿no? Ellos denominan coyuntura crítica a un gran acontecimiento o una confluencia de factores que trastorna el equilibrio económico o político existente en la sociedad. Los grandes ejemplos en ese monumental libro son la peste negra, la Revolución Francesa, entre otras, ¿no? Y en nuestro caso hemos tenido también coyunturas críticas, ¿no? Seguramente no nos pondremos de acuerdo en cuáles exactamente fueron esas. Sin duda, la Guerra de la Independencia fue una coyuntura crítica. La guerra con Chile fue otra. La Gran Depresión, por lo menos en términos macroeconómicos, no nos afectó mucho. La crisis más sustantiva fue más bien la del primer gobierno de García. Y la otra coyuntura que no tiene que ver con una crisis económica, sino con un golpe de Estado, fue la de Velasco Alvarado. Yo diría que esas son las coyunturas críticas fundamentales del país en los últimos 200 años. Estas coyunturas críticas, expresadas como crisis económicas, en general han sido de larga duración, ¿no? En estas coyunturas críticas, el PBI, el Producto Bruto Interno, se cae radicalmente. Para hacernos una idea, en el caso de la Guerra de la Independencia, según los datos de Bruno Seminario, el PBI de 1820 recién se alcanzó en 1835, o sea, 15 años después. Se volvió al mismo sitio que estábamos en 1820. La guerra con Chile fue más dramática porque recién en 1902, 24 años después, habíamos regresado al mismo sitio, ¿no? Y la más reciente, la de García, nos demoró recién en 1996, 9 años después, el Producto Bruto Interno era igualito que en 1987. ¿Ya? Estas son, digamos, las coyunturas críticas económicas, y la coyuntura crítica no económica es la del golpe de Velasco. Estas creo que cumplen con las definiciones de Robinson. Coyunturas que te permiten hacer grandes transformaciones, ¿no? Pero no hay que emocionarse, pueden ser grandes transformaciones que nos llevan al sótano o al cielo, pero que permiten grandes transformaciones, eso está probado. El COVID-19 generará una coyuntura crítica. Da la impresión que sí, porque midiéndole por el producto nos caeremos en 12, 15% posiblemente. Sería la crisis económica más severa desde 1880, o sea, califica como una situación extraordinaria, distinta, dramática, califica como una coyuntura crítica, ¿no? ¿Por qué el Perú, este país que estaba en el 10º superior en América Latina hacia fines del 2019, ahora parece que terminamos en términos de crecimiento económico en el 10º inferior en el mundo, ¿no? Es difícil explicarlo, pero creo que una explicación razonable es la siguiente. El Perú era una economía que creció más que
toda América Latina en los últimos 20 años, tuvo la inflación más baja en América Latina en los últimos 20 años, fue el que más bajó la pobreza en los últimos 20 años, pero al parecer nos descuidamos en elementos no visibles como la salud, la infraestructura, el agua potable, la inclusión financiera y todo eso. Y básicamente nuestro sistema de salud, cuando uno mira indicadores de América Latina, solo estamos mejor que Haití o Bolivia. Entonces, esa era nuestra realidad. Dada esa realidad, llega el COVID y me parece que inteligentemente las autoridades dijeron, no la hacemos, sino paralizamos al país y la economía. En un país como el Perú, no había alternativa distinta a la cuarentena. Los que dicen que sí están en Marte, no había alternativa. Entonces, la cuarentena permitió combatir la pandemia, ese bendito factor R con el que ya nos hemos familiarizado, bajó de 3.5 a 1, o sea que la cuarentena funcionó. Seguramente la misma cuarentena en otro país hubiese tenido mejores efectos, seguro. Que la cuarentena funcionó, funcionó. Pero claro, si mandan a la gente a su casa, si las fábricas están vacías, la economía tiene que caerse. Y se que te cayó. Esa es la explicación. Esa caída en la economía arrastra pues otras cosas. Se caerá el empleo, aumentará la pobreza, aumentará la informalidad. O sea, sí estamos en una coyuntura crítica, ¿no? La pregunta es, digamos que están dadas las condiciones para un gran cambio. Eso es lo que permite una coyuntura crítica, ¿no? ¿Y cuál será ese gran cambio, no? Esa es la pregunta más interesante, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevará ese gran cambio? Bruno Seminario, un colega muy inteligente, ha declarado en una entrevista que este COVID-19 significa el fin del neoliberalismo. Entonces, mucha gente se ha alegrado, qué bueno, por fin, el fin del neoliberalismo, pero no lo han pensado bien, ¿no? Porque, ¿qué es neoliberalismo? Son las políticas económicas que puntos más, puntos menos hacen los chilenos, hacen los colombianos, hacen los mexicanos, hacen los peruanos. A eso le llamamos neoliberalismo. Entonces, sí, según Bruno, es el fin de eso. Bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Hay que reemplazarlo por alguna otra cosa, que yo no sé cuál es, ¿no? Porque podemos decir, yo tengo un modelo bien bonito en mi mente que es mucho mejor que el neoliberalismo. Pero cuando les preguntamos, dame un ejemplo, ahí la discusión ya es más complicada, ¿no? Los ejemplos que tenemos al costadito son dramáticos. Entonces, esta coyuntura crítica puede permitir el fin del neoliberalismo. Eso no es necesariamente una buena noticia. Puede ser una pésima noticia, ¿no? Y el otro tema que quería enfatizar es un tema no muy conocido, pero que es parte de la coyuntura crítica. El Perú se vanagloriaba de ser un país con fundamentos macroeconómicos sólidos. En la práctica, en cristiano, cuando tenemos unas finanzas públicas sólidas, sanas, los prestamistas nos persiguen como al cliente que entra a Saga o a Ripley para prestarte plata. Eso significa finanzas públicas sanas. Entonces, el gobierno puede prestarse plata si quiere a tasas de interés las más bajas del continente. Solo para darles una idea, en 1990, nuestra deuda pública como porcentaje del Producto Bruto Interno era 90% del Producto Bruto Interno. O sea que lo que debíamos era casi todo nuestro PBI. En ese momento, como teníamos una deuda pública alta y como para prestarnos pagábamos altísimos intereses, solo en intereses de la deuda pública pagábamos 9% del Producto Bruto Interno. Solo en intereses, no estoy hablando de amortizaciones.
En 2019, la deuda pública ya es de 28% y pagamos de intereses 1.4% del PBI. O sea que le ganamos como 8 puntos gracias a la responsabilidad fiscal, ¿no? El neoliberalismo hizo que en lugar de que paguemos 9% del PBI por intereses, paguemos solo 1.3% del PBI. La solidez fiscal en este momento es como los goles de Cubillas, es un tema del pasado, porque el COVID nos ha golpeado fuertemente. Normalmente el país se prestaba como 2.000, 3.000 millones de dólares por año para cerrar el déficit fiscal. Gastas por encima de tus ingresos, te prestas. Nos prestábamos año a año más o menos 2.000, 3.000 millones. Este año nos vamos a prestar como 21.000 millones de dólares. Y el próximo año algo así como 15.000. Entonces ya no somos fiscalmente sólidos. Y eso sin contar las leyes del Congreso que pueden aprobarse. Porque si esas leyes se aprueban, digamos que estamos acercándonos al 87, 88, 89. En esa coyuntura crítica vienen las elecciones del 2021. Es una de las pocas elecciones donde no tenemos ni la más remota idea de quién puede ser el presidente. Ni siquiera sabemos si puede ser uno de izquierda o de derecha, anti-neoliberal. No tenemos ni la más remota idea. Supongamos que los que están haciendo la política económica desde el Congreso, algunos de ellos llegan a ser presidente. Ahí tendríamos un cambio de régimen completísimo, ¿no? Entonces, en resumen, las coyunturas críticas permiten, dan la opción, dan la posibilidad de hacer grandes cambios, grandes reformas. Pero no nos dicen si esas grandes reformas son para empujarnos hacia el cielo o empujarnos hacia el barranco. Tengo la impresión, ojalá los cientistas políticos y sociales nos orienten, que ahorita no tenemos ni la más remota idea. Entonces, si el vaticinio de Bruno se cumple y termina el neoliberalismo, no crean que es una buena noticia. Puede ser una pésima noticia. El neoliberalismo es más o menos como el sistema de gobierno democrático. ¿Es lo mejor que tenemos? Recontra imperfecto. El neoliberalismo, es mi impresión, es lo mejor que tenemos en materia de política económica y es imperfecto. Me quedo aquí para seguir conversando en los siguientes minutos. Muchas gracias, Waldo, por tu intervención. Yo creo que ya entre los tres van planteándonos un panorama que en la segunda vuelta vamos a poder ir conversando más. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra a Alejandro Díez. Él es doctor en antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, es profesor de antropología en la PUC y jefe del Departamento de Ciencias Sociales. La ponencia se llama Shock y Crisis en Familias y Comunidades Rurales, una mirada desde las estrategias de vida. Gracias, Alejandro. Gracias, Patricia. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, a ver, en la misma línea que los demás, en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de compartir estas reflexiones con ustedes y en esta tan buena compañía. Entonces yo voy a tratar de llevar la mirada, vamos a decir así, de lo general a lo particular, tratando también de, al mismo tiempo, centrarnos más desde este mundo rural y desde la lógica de la población y de cómo esta población y este espacio miran las crisis y los shocks a lo largo de la historia en general, pero sobre todo cómo la miran en términos más, cómo les afecta la vida. Digamos, yo coincido con esta lista de grandes crisis nacionales, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo chiquito, de lo local, de las familias locales y de los espacios rurales, ¿no? Las crisis pueden no ser de alcance nacional y ser igualmente, vamos a decir, crisis, ¿no? Igualmente peligrosas, igualmente totalizantes, igualmente
factores que generan cambios, ¿no? O para bien o para mal. Entonces yo, por ejemplo, pienso, así como hay la guerra de independencia, la guerra con Chile, la violencia política, Alan García, la crisis de los años 30, bueno, los fenómenos del Niño, las sequías, ¿no? El shock de Fujimori, son elementos que han generado crisis importantes en sociedades rurales peruanas, en particular andinas, costeñas y amazónicas. En las amazónicas podemos además sumar la crisis lo que significó en la época del caucho, etc. Entonces yo voy a tratar de organizar un poco mi presentación en función a cómo las crisis afectan a las familias de un lado y del otro lado cómo afectan a los colectivos. En realidad ambas son afectadas, pero de manera distinta, y las respuestas también suelen ser distintas, ¿no? Y desde el punto de vista de las familias, me concentro y tomo como punto de partida las definiciones que se usan sobre estrategias de vida, referidas a qué cosa es lo que las familias movilizan para arreglar su vida cotidiana, para acumular y tener un mejor capital, para sobrevivir en las condiciones de pobreza en las que se enfrentan, para resolver el conjunto de problemas, de tratar de lograr sus aspiraciones. Es decir, esto es una combinación, como dice la teoría y los esquemas de Chambers y otros, esta idea de cómo estos capitales, estas actividades y cómo los resultados que esperan son afectados, ¿no?, en estos contextos de crisis. Lo que tenemos que tener primero en cuenta es que en el mundo rural normal de los últimos 200 años en el Perú, la condición y contexto de vulnerabilidad es una constante. Es decir, eso ha mejorado con el tiempo, hemos disminuido la pobreza, pero la población rural sigue siendo particularmente vulnerable a las crisis y a los shocks económicos, por la vía, económicos y políticos, por la vía que venga, ¿no? O sea, estamos hablando de población que es permanentemente vulnerable. Esto es parte del contexto en el que se desenvuelve la vida cotidiana, en lo que se desenvuelve la solución a los problemas que se enfrentan y por lo que se mueven los procesos por los cuales esta población va cambiando. Entonces, en ese contexto tenemos una serie de procesos, por ejemplo, de lo que están haciendo las familias actualmente. Me voy a centrar un poco en la coyuntura, porque la tenemos un poco más a la mano, pero muchas de las cosas que se hacen en la coyuntura son las cosas que vamos a decir así, se hacían siempre, con unas cuantas diferencias que voy a tratar de presentar al final, ¿no? En primer lugar, todas las poblaciones rurales tratan medianamente de acumular un poquito, mejorar sus activos, ese mejoramiento de activos que pasa por tener más tierra, mejorar tu casa. En las últimas décadas se concentra por insertarse mejor al mercado, en fin, a veces no solamente en buenas condiciones, pero esta es una de las actividades, las cosas que están haciendo las familias, ¿no? Esta búsqueda implica desarrollo de actividades que son tanto agrícolas como no agrícolas, actividades que son rurales y que son también durante una parte del tiempo o para una parte de la familia urbanas. Entonces ahí tenemos todo este elemento de los retornantes que se llamaron, son en el fondo un efecto de estas estrategias familiares, ¿no?, para sobrellevar sus condiciones de vida, ¿no? Bueno, hay una serie de cambios en la profesión de la población, o sea, la población peruana rural antes de la reforma agraria era básicamente agricultora semianalfabeta, y la población rural peruana después de la reforma agraria es una población que tiene un nivel educativo de secundaria completa, o sea, a veces algunos son profesionales técnicos, no siempre muy buena educación, pero son otro tipo de población con un nivel educativo distinto. En ese contexto, la agricultura, que es la actividad tradicional, cada vez es menos importante en la generación de los ingresos. Y ahí tenemos una diferencia en la forma como afectan las crisis ahora, cómo afectaban antes, ¿no? En el mundo contemporáneo, la producción agrícola es cada vez menor en el componente del ingreso general de las familias y por lo tanto menor en sus estrategias de acumulación o sus estrategias de mejora de vida, ¿no? Entonces, en este proceso, en este conjunto, siempre ha habido en el Perú un 15% de poblaciones que se han manejado estrategias básicamente de mantenimiento y sobrevivencia, que no han tenido la posibilidad de tratar de incrementar su ingreso, mejorar su condición, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todo este conjunto de estrategias cuando nos enfrentamos a una crisis? O sea, una primera estrategia habitual
es lo que vamos a llamar una especie de retroceso en el proceso de incremento de activos. Lo que hacen las familias en estos casos es refugiarse en el autosostenimiento en la medida en que esto sea posible. El problema es que en el actual contexto en el cual las fuentes de ingreso externas son cada vez más importantes, ¿no? Estas fuentes son seriamente golpeadas por la crisis y por lo tanto ya no hay este ingreso que podemos llamar de remesa, ¿no? Que ya no, es más, no solamente no hay este ingreso de remesa, sino que hay el retorno de la población. Entonces, en contexto de crisis, la población rural hace dos cosas: migra a las ciudades o, como estamos viendo ahora, regresa de las ciudades, ¿no? El espacio del campo es un espacio de refugio o un espacio de oportunidad. O sea, todo depende de cómo están, vamos a decir así, moviéndose las aguas. En este caso, esta población retorna, ¿no? Y al mismo tiempo limita los ingresos externos, que eran en este momento ya necesarios para la reproducción de las familias, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer es mantener su actividad agrícola en la medida de lo posible. El gran problema es que parte de esa actividad también es dependiente de las remesas y de los ingresos que vienen desde el exterior. Entonces, por lo tanto, las crisis afectan de manera diferenciada en la medida en que este efecto económico de la crisis llega a afectar los ingresos en concreto de las familias, ¿no? Entonces, y uno de los temas centrales en este juego es la dificultad para conseguir dinero. O sea, digamos, los que más necesitan dinero son siempre los pobres, no son justamente los que no tienen. Para ellos conseguir dinero es, vamos a decir así, no solo un tema de sobrevivencia, es un arte, espacio de creatividad, es una necesidad básica. Entonces, en este momento, una de las cosas que hace la crisis es que dificulta conseguir dinero. En el siglo XIX lo que hacía la gente es guardaba, escondía el dinero cuando podían y aprovechaban y empieza a generarse otros tipos de mecanismos que también se están viendo en el espacio rural ahora. Es decir, tenemos que hacer cosas que no pasen por el dinero porque el dinero se convierte en uno de los bienes más escasos. En un contexto de crisis, desde el punto de vista de las familias, entonces, las estrategias de mantenimiento y sobrevivencia, que son básicamente lo que más hace la población pobre en el Perú, se convierten en estrategias generales. La población tiene que mantenerse y sobrevivir, y esto está generando, vamos a decir, un movimiento sensible e importante. Entonces, en este contexto, por supuesto, la afectación es distinta dependiendo de la condición y el punto de partida de las familias. Es decir, las familias que ya estaban en condición de autosubsistencia básica son de alguna manera y paradójicamente afectadas un poco menos, ¿no? Las familias que estaban en la lógica más de ingreso al mercado, por lo tanto, van a perder sus posibilidades y van, entre comillas, a retroceder. Las familias que estaban más vinculadas al mercado, pero básicamente con una vinculación defensiva, que son la mayor parte de las familias, van a tener que retornar a lógica de autosubsistencia, ¿no? Entonces, esta tendencia, bueno, y eso tiene que ver con el hecho de que la población rural también es bien distinta, es decir, hay una, entre comillas, clase media rural que por lo general tiene dos casas, una en el campo y otra en la capital de provincia, de distrito, de departamento o de Lima. Hay población que está un poco mejor, que son las que se mueven mucho y hay campesinos de subsistencia y pobres extremos. O sea, la crisis afecta distintamente a todos estos tipos de unidades domésticas, pero la tendencia general es hacia un incremento de la pobreza, es decir, la población rural que había salido de la pobreza va seguramente a regresar, ¿no?, masivamente a esta condición. Entonces, cuando miramos en cuáles son las respuestas que tienen las familias a estos casos de crisis, yo tratando de sintetizar, ordenaría en tres grandes tipos de respuestas familiares, ¿no? La primera es el recurso a las redes familiares, redes sociales y redes de apoyo posibles, ¿no? Entonces, todas estas tienen una posibilidad, son necesarias, pero tienen límites estructurales y temporales. Es decir, eso todo depende de hasta qué punto la red no ha sido tan bien afectada. Cuanto más general es la afectación, más afectada está también la red, ¿no? El segundo elemento es la migración. O sea, la migración o el retorno, ¿no? Entonces, en estos casos, ambos procesos dependen de la capacidad de soporte del destino de recepción. Y por lo general viene acompañado de una precarización de las condiciones de vida, ¿no? Y por último, hay una serie de respuestas que tienen que ver con el aislamiento. Regreso al autoabastecimiento, reemplazo los bienes de mercado por bienes locales, disminuyo el uso de la moneda, ¿no? Todos estos son medidas temporales que suponen pérdida en las condiciones de vida
que retrasan y de alguna manera separan a la población rural de la sociedad mayor y que por supuesto boicotean toda estrategia de acumulación y de superación de la pobreza. Bueno, eso en términos de las familias. No sé cuánto tiempo me queda, pero quisiera dedicar un tiempo a hablar de los colectivos. Los colectivos, las organizaciones, la comunidad en particular, pero no solo la comunidad, las grandes formas de organización que hay en el campo, que establecen este equilibrio, esta tensión entre la familia, la comunidad y las facciones alrededor de la comunidad, ¿no? Tienen una función, vamos a decir así, económica, social, política, etcétera, que tienen varios elementos, o sea, que tienen que ver con temas de infraestructura colectiva, tiene que ver con defensa colectiva, tiene que ver con circulación de información, tiene que ver con la capacidad de movilización de la población también. En todo caso, estas organizaciones permiten, teóricamente, una respuesta colectiva frente a una situación de crisis. Ahora bien, pensemos qué tipo de soluciones colectivas se pueden encontrar. Entonces yo diría que lo primero que hay que tener es que las respuestas comunitarias locales son diferenciadas de acuerdo a la función de los organizadores, las organizaciones. Entonces, hay algunos tipos de organizaciones que podemos llamar especializadas, ¿no? Por ejemplo, las rondas, ¿no? Entonces, las rondas tienen una particular función que compete a las cosas que siempre hacen. En tanto que las otras organizaciones que podemos llamar no especializadas, y entre ellas particularmente la comunidad, lo que hacen es generan lo que podemos llamar sus roles de emergencia, que tienen que ver con mecanismos de control, de regulación de accesos, que es cosas que hacen siempre, ¿no? Pero que ahora tienen que también hacerlo en particular, pero sobre todo generan nuevos roles, ¿no? Tienen que ver con mecanismos particulares de defensa, ahora de control territorial, a veces ha sido movilización violenta y protesta, o sea, cambiar la regla de juego de las cosas son parte de las cosas que están haciendo ahora las comunidades, ¿no? Y en estos elementos podemos ver algunas de las respuestas colectivas que se han venido dando en esta última crisis, ¿no? Que es, por ejemplo, evitar la circulación de la población, o sea, tratar de controlar para que no haya acceso de externos a la comunidad. Todo eso con las limitaciones de las reglas sociales locales, es decir, uno puede impedir el acceso de los externos, pero es muy difícil impedir el acceso de los tuyos, ¿no? De tus propios vecinos, o sea, de tus propios parientes. Entonces, en realidad, es por eso que la oleada posterior de la pandemia ha sido el espacio rural cuando la pandemia ha llegado, ¿no? Otro de los roles importantes es la circulación de productos, la aseguración de mecanismos de alimentación, y algunos otros mecanismos como control de tierras, qué hacemos con los retornantes, a unos los aislamos, a otros les asignamos tierras, estos presionan y tienen una serie de apoyos de parte de la comunidad, pero también para muchas de ellas, de muchas de las comunidades, es un gran problema. Y que no tienen necesariamente solución, porque la economía y la vida de estos colectivos está organizada con esta parte de la población en el exterior. Estamos hablando de partes de la población que no son menores, es decir, en algunas localidades la cantidad de gente al exterior del espacio local está así tan grande como la gente que está al interior, y a veces es incluso superior. El número de la gente fuera de la comunidad es mayor que el número de gente dentro. Entonces, para que tengan una idea de cuál es el impacto posible de este retorno, es decir, la tierra no alcanza para todos, la productividad es muy baja en muchos sitios, etc. Entonces hay una serie de problemas que están en juego. Sí quisiera señalar en función a una diferencia, vamos a decir, manejada en términos del tiempo, ¿no? En términos de crisis, en el siglo XIX y en los momentos tempranos del siglo XX, ¿no? La situación y la posición del Estado frente a estas necesidades familiares y colectivas era distinta. Digámoslo así, en el momento estrecho de la crisis, el Estado desaparece en el siglo XIX. Y en el momento posterior, el Estado aumenta la carga, en el sentido de que exige más tributos, pago más exacciones, más presión sobre la población rural. En el siglo XX y en el siglo XXI esta figura un poco se invierte, ¿no? Es decir, la lógica es que el Estado tiene que estar más presente, se le exige al Estado estar más presente con las limitaciones en las que están. Entonces, en este momento es que el Estado se puede convertir, ¿no? O debería convertirse en una ayuda antes que una carga. Bueno, lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Es cierto lo que
ustedes han señalado en el panel, ¿no? De la coyuntura crítica, retomando las palabras de Waldo, te lleva o al cielo o al desbarrancadero, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí creo que de lo que les he escuchado, veo más pesimismo que optimismo, ¿no? O en todo caso, incertidumbre, ¿no? En el caso de Carmen, efectivamente ella ve más posibilidades que los otros 3 compañeros, pero bueno, entonces les voy a pasar un minuto a Diego, que les va a leer las preguntas que hay, y les dejaría luego 5 minutos más o menos a cada uno para que redondee sus ideas, pueda comentar lo que los otros panelistas han dicho, o genere nuevos temas, nuevas preguntas para las siguientes mesas, ¿no? Entonces, Diego, si tú les pasas las preguntas más o menos que hay. Gracias Patricia. La primera pregunta sería para el profesor Waldo Mendoza, de Gonzalo Villanueva. El gobierno afirma haber entrado en una recesión económica inducida. De ser así, ¿es correcto calificar de crisis a la coyuntura actual? En todo caso, ¿cuándo podremos saber si la recesión fue inducida o real? Y de ahí tenemos 2 preguntas más que en general son para el panel. La primera es de Álvaro Carguancho. Camino al Bicentenario con una pandemia de por medio y con una campaña presidencial a la vuelta de la esquina. Estos 200 años nos encuentran, en vez de fortalecidos como país, fortalecidos en nuestras diferencias. Y la segunda pregunta es de David Pariona. Es claro que la normalidad social ha cambiado producto de la crisis, pero a futuro, ¿estos cambios se acentuarán en lo estructural y en lo subjetivo? ¿Y cuál sería la nueva normalidad de la sociedad peruana posterior a la crisis del COVID? ¿Tendremos una sociedad menos fragmentada, con brechas más pequeñas? Y por último, me acaba de llegar una última pregunta de Eni. Políticamente hablando, ¿se puede considerar a una crisis como parte de una oportunidad? Eso sería todo. Gracias, Diego. Entonces, le daría la palabra al profesor Sinesio López para continuar con esta segunda ronda, ¿no? Gracias. Diego, no se escucha, Sinesio. Ya, no, te preguntaba si solamente voy a intervenir 5 minutos o hay otras posibilidades, ¿no? No, ya estamos 1:15, entonces, bueno, Sí. puedes intervenir 8 minutos porque tenemos hasta las 2, entonces Ya. 8, 10 minutos se puede hacer, sí. Miren, a ver, me gustaría discutir un poco, bueno, con el panel, pero tendría que conseguirme un amigo economista para que discuta con mi amigo Waldo. Entonces, pero es evidente que yo estoy al frente en su manera de ver. Entonces, les digo simplemente lo siguiente, o sea, uno es que, claro, todo el mundo valora mucho el crecimiento expresado en PBI, ¿no es cierto? Y entonces crece tanto y entonces estamos arriba, o crece o no crece y entonces estamos yéndonos al abismo. Ahora, a mí me llamó la atención, y lo digo francamente, viendo el último IDH, ¿no?, de Naciones Unidas en el 2020, y él hace cruce en Naciones Unidas entre IDH y agricultura, IDH y manufactura, IDH minas, ¿ya?, que es el exportador, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que encontramos? O sea, yo creo, en ese sentido, que para la gente es más interesante la medición del bienestar, más que el crecimiento de la economía, ¿no es cierto? ¿Cuánto bienestar hay? Y fíjense ustedes, para mi sorpresa, lo que dice el IDH de Naciones Unidas, el último, es que con la agricultura, que es generalmente pobre, la pequeña agricultura, en fin, hay una relación inversa, ¿no? A más agricultura, menos IDH, ¿no? Con la relación con manufactura, es a más manufactura, más IDH. Hay una relación directa, ¿no? Una relación directa. O sea, el bienestar de la gente de alguna manera está más o menos asociado donde hay más o menos manufactura. Y fíjense, con minería, entonces no hay ninguna relación. Ninguna.
O sea, las minas están por acá, distribuidas por allá, por allá, por allá, y el IDH casi nadie va a ver, ¿no? Ni se saludan. O sea, hay ahí un tema de, digamos, en qué medida una economía que se organiza básicamente para atender las necesidades de demanda internacional y del mercado internacional, beneficia a los peruanos, digamos, ¿no? No quiero discutir, ahí hay una serie de problemas, digamos, ¿no? En términos de empleo, en términos de ingreso, en fin, ¿no? Eh, eh, yo creo que ahí es bien discutible, ¿no es cierto? Ahora, en la, yo diría que desgraciadamente en la historia peruana, y haciendo una larga visión de las formas de organizar la economía, siempre ha habido una polarización. O me organizo para afuera o me organizo para adentro, ¿no es cierto? O sea, el imperio incaico era autónomo, de alguna manera. Entró a la colonia y nos extrovirtió. O sea, hay que producir para la metrópoli, ¿no? Y para el mercado. Y entonces ya no es la agricultura, es la minería. Y desde entonces no hemos podido voltear las cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero yo diría que hay que superar esa polarización. Es necesario pensar que es necesario, sobre todo en una época de globalización, una época de capitalismo, hay que pensar, en vez de poner O, hay que poner una I. En vez de solamente o nos organizamos para afuera, o nos organizamos solo para producir para adentro, hay que poner una I, hay que producir para afuera y hay que producir para adentro, ¿no es cierto? Pero ya no más los dilemas, en fin, que nos llevan al barranco, o populismo, neoliberalismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema de discusión, ¿no es cierto? Ahora, que el neoliberalismo le fue bien, pero no por ser neoliberalismo, le fue bien por el boom exportador. A ver, ahora no hay boom, a ver, modelito neoliberal, sácanos de este abismo. No hay boom, pues, ¿no es cierto? Cuando haya boom, ya. Entonces, el boom no tiene que ver nada con el modelo, ¿no es cierto? Países que tuvo otro modelo les fue también excelentemente bien con el boom, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Le fue bien, era otro modelo, y el boom lo aprovechó también o sea, el boom es otra cosa. Yo no creo que hay que asociar boom a. Yo creo que sí, efectivamente, lo que hay que reconocer son los equilibrios macroeconómicos. Me parece importante, ¿no? Pero para eso, mi amigo Waldo sabe, no es necesario ser neoliberal. Basta ser un buen economista, ¿no es cierto? Creo, me parece, ¿no? O sea, amigos economistas que yo tengo y que no son neoliberales, creo que pueden construir, por ejemplo, un modelo económico que sea más o menos equilibrado y que no nos lleve pues a los abismos que nos llevó García, de hiperinflacionismos o, no sé, alturas siderales de la hiperinflación, 7.500, en fin, impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema, yo no voy a discutir, lo quiero mucho a mi amigo Waldo, pero hay obviamente temas de debate entre economistas que tienen que aclarar, y yo creo que es necesario superar esa polarización que a la República nos ha llevado así a uno o a otro polo. El polo de modelo estatista de producción hacia adentro solamente es una vez, el otro es toda la historia después del guano, ¿no? Es cierto que lo que dice Waldo, de que en la independencia hubo una retracción de la producción, claro, ¿cómo no va a haber? Si se interrumpió la exportación hacia la metrópoli, ¿no es cierto? Y ya no tuvimos más vinculación con Europa, hubo una especie de balcanización con refeudalización, normal, obviamente. Pero después del guano la cosa ya otra vez nos entroncamos con la historia colonial. Hay una especie de apuesta colonial que no logramos superar, ¿no es cierto? Y que necesitamos pensar nosotros mismos también cómo organizamos una economía para nosotros, ¿no? Bueno, ese es un tema de discusión. Yo creo que obviamente en la coyuntura electoral del 21 va a ser uno de los temas de discusión y de debate entre los economistas, sin duda, ¿no es cierto? Y también, obviamente, entre las diversas disciplinas sociales.
Ahora, yo creo que, fíjense ustedes, mirando toda la República, la crisis efectivamente, las crisis son lecciones que nos dan a todos los peruanos. Y hay cosas que rescatar y hay cosas que desgraciadamente tenemos que lamentar, ¿no es cierto? Decía, miren ustedes, el gran drama peruano yo creo que consistió en lo siguiente, en que la independencia fue una revolución ambigua, ¿no es cierto? Una revolución ambigua. Como dice Lynch, John, no Nicolás, sino John Lynch, ¿no? Dice, fue una revolución ambigua. ¿Qué quiere decir? Los criollos querían la independencia sin abjurar de la colonia, ¿no es cierto? Y entonces toda la bronca del siglo XIX y también parte del XX es, bueno, ¿cómo administramos la herencia colonial? Y eso fue Monteagudo. Monteagudo apostó a administrar la herencia colonial, ¿no? O sea, perdón. Está bien. Está bien, ya, yo no los veo a ustedes, alguna movida hice. Pero bueno, Monteagudo apostó a administrar en forma independiente la herencia colonial y apostó a la monarquía constitucional. Mientras Sánchez Carrión apostó a echarse abajo la herencia colonial a través de una revolución que nos diera libertad, que defendiera el bien común y abriera la posibilidad de un gobierno representativo. Eso era interesante, pero detrás de eso hay dos concepciones de política. Y eso hemos vivido a lo largo de toda la historia. Otro tema es que quienes manejan todo eso en la política, porque no había una élite civil que manejara eso, fueron generalmente militares. Y la bronca fue sobre la hegemonía, ¿no? Y a partir del 45 los civiles trataron de manejarlo ellos, ¿no es cierto? O sea, y culminó felizmente con Pardo. Pardo, en ese sentido, expresa más o menos una lucha y que hay que reconocer, así como Sánchez Carrión, Pardo nos trae a la civilidad, ¿no es cierto? Bueno, o sea, hay cosas que hay que reconocer, y al siglo XX importante, yo diría que lo más interesante del siglo XX son las democratizaciones, ¿no? Y las democratizaciones no solamente es partido, es movimientos sociales, en fin, ¿no? Y los movimientos obreros, sobre todo, movimientos de pobladores, en fin, diversos tipos de movimientos que a la vez culminan el partido, ¿no es cierto? Yo creo que esos han sido los grandes actores que ayudaron mucho a la transformación, digamos, ¿no? Y a los procesos de democratización política. Muchos de esos terminaron en democracia, otros no, ¿no? Bueno, no sé, no los veo. Tu tiempo ya hacía... Ya, bueno. 8 minutos. ¿Cuánto? 8 minutos. Ya acaba. Ya, gracias. Gracias, Ignacio. De todas maneras ha estado muy interesante. Y ya se abrió el debate. Entonces, Carmencita, te toca tu turno. Gracias. Gracias, Patti. Bueno, hay muchas cosas para comentar. Quizás quisiera también, quisiera usar mi tiempo para discutir un poquito con esta idea de Waldo, ¿no? De que nuestra democracia es en realidad un neoliberalismo operando. Yo estoy muy en desacuerdo con esa afirmación y de hecho en su relato de las que han sido las crisis, él habla de ¿no? junta varias crisis económicas, la independencia, Chile, el gobierno de Alan García, e incluye una política ahí, el gobierno de Velasco, ¿no? En 1968. Bueno, yo pondría 1992, sin duda, ¿no? Un cambio de régimen en todo el sentido del término, económico, institucional, nueva constitución, ¿no? Un punto de inflexión histórico muy, muy fuerte, que inaugura un tiempo en el que nosotros todavía estamos. Es decir, por ejemplo, la reforma política y silenciosa, todavía no suficientemente documentada de manera crítica del Estado peruano para adecuarse a las prioridades y racionalidad del modelo económico que llamamos neoliberalismo, es un proceso potente, muy fuerte. Ese Estado que se empezó a construir en el 92
es el mismo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esa lógica de gobierno que se inaugura en el año 92 es la lógica que tenemos ahora. El gobierno de los tecnócratas, el gobierno de los expertos, que ahora resulta que entienden mucho menos, lo vemos en este tiempo crítico, ¿no? Saben muy poquito qué hacer con el país. Para empezar, no lo conocen, no lo recorren, dicen que lo miden, ¿no? Medimos el PBI, pero que poco sabemos, y digo como expertos en el gobierno, cosas como las que está relatando Alejandro, ¿no? Formas de organización familiar, formas de organización comunal, formas democráticas de participación y toma de decisiones en espacios locales, dinámicas municipales, dinámicas regionales a nivel social, económico y también, por supuesto, político, ¿no? Entonces lo que tenemos es un Estado que no es a estas alturas más pequeño siquiera que el que había antes, porque ha vuelto a crecer, sí es un Estado fuertemente centralizado, es un Estado muy orientado a organizar todo en función de una lógica productiva para la exportación, para el mercado internacional, ¿no? Y que a la vez ha manejado un discurso de que el neoliberalismo sí genera ganancias, ¿no? En algún texto Alberto Vergara dijo que el neoliberalismo cumplió su promesa y la República no, algo parecido parece decir Waldo. Yo creo que no. O sea, y lo estamos viviendo ahora, ¿no? Todos estos años de crecimiento en el PBI, de crecimiento macroeconómico, de engorde de nuestras arcas, cosas que por supuesto saludable, ¿para qué ha servido? ¿No? No ha servido para darle mejores condiciones de vida a ese cuerpo social que históricamente las reclama desde la República. O sea, no tenemos hospitales, no tenemos escuelas, no tenemos médicos, no tenemos profesores bien formados, no tenemos caminos, no tenemos buen sistema de internet, no tenemos empresas honestas, no tenemos mercados que funcionan, digamos, de una manera virtuosa y generando posibilidades para todos. Tenemos corrupción instituida a nivel político, ¿no? Todos nuestros presidentes de este siglo presos o acusados por corrupción. Tenemos grandes empresas en el país en lo mismo, vinculadas a los gobiernos también y movilizando, ¿no?, grandes cantidades de dinero, y eso no puede ser, pues, ganancias en este tiempo, de ninguna manera. Creo yo que esas son ganancias para la historia del país, ¿no? Pero yo quería regresar un poco al punto que planteé, quizás bastante abstracto, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que la política, felizmente, nunca logra copar todo el espacio de lo social, ¿no? O sea, la gente en sus distintas formaciones siempre excede la dimensión política, ¿no? Entonces, es una cosa para mí fascinante, ¿no?, y que debiera generar más perplejidad, cómo en este momento político nuestro gobierno, ¿no?, el Estado ha reconcentrado el poder, ha optado por un modelo de militarización de la sociedad para gestionar la emergencia sanitaria, pero también para tratar de ponerle un freno a la crisis económica. Y sin embargo, no tiene muchos mecanismos para liderar, dirigir a esta gente, ¿no? La expertocracia no logra sintonizar con la ciudadanía, con la gente, ¿no? Y de hecho, la expertocracia se organiza para, digamos, dar órdenes, ¿no? Y si no, castigar, y si no, sancionar, ¿no? Entonces, inmovilidad, no salir, no hablar, ¿no? Yo veo cómo este tapabocas que usamos no es solamente un tapabocas, digamos, que nos cubre para impedir la circulación del virus. También impide nuestra expresión en el espacio público, ¿no? Entonces podemos ir al centro comercial y hacer largas colas ahí. Podemos ir al banco, a la institución financiera y hacer largas colas y contagiarnos ahí. Podemos ir al supermercado y hacer compras y contagiarnos ahí. Pero no podemos organizar protestas, no podemos deliberar públicamente. Hay una peligrosa cancelación del espacio público en esta lógica de nueva normalidad que se va instalando, ¿no? Entonces es una cosa un poco paradójica, ¿no? El Estado y yo me pregunto aquí, mi pregunta de fondo, digamos, y con eso voy a ir ya cerrando, ¿no? Es que necesitamos pensar qué forma política de gobierno estamos construyendo en este momento.
¿sí? Hemos entrado en un tiempo extraordinario y por decreto. Vivimos en situación permanente de emergencia, con derechos suspendidos, no sabemos hasta cuándo, con limitaciones de nuestros ya reducidos derechos y libertades ciudadanas, no sabemos tampoco hasta cuándo, ¿no? Mientras otros espacios sí se van reactivando y abriendo. Y a la vez se apela a la gente, pero no para que actúe como ciudadana, sino para que actúe como población e incluso quizás como masa, obedeciendo, como un cuerpo unificado, sin chistar, sin reflexionar demasiado. Eso a mí me parece muy peligroso, sobre todo porque la forma en la que venimos afrontando la crisis, y en eso los planteamientos de Alejandro son muy claros, es desde los recursos que la propia sociedad genera, tiene, y en general siempre ha sido así, ¿no? Entonces, ahí yo veo una cosa paradójica sobre la que necesitamos pensar más y entender más, ¿no? Necesitamos recuperar, no para el enfrentamiento necesariamente y la violencia, necesitamos recuperar nuestra categoría de ciudadanas y ciudadanos para también ser partícipes de las decisiones, o por lo menos de la deliberación sobre cómo gestionamos este momento crítico. Gracias, Carmen, por tus intervenciones. Y entonces le doy la palabra a Waldo. ¿No se escucha, Waldo? Listo. Lo que pasa es que recién me has dado la palabra, pues. Ah, no, acá tengo otra persona que me ayuda. Listo, muchísimas gracias. Qué rica esta conversación. Gracias por organizarlo otra vez, Pati y Narda. La primera pregunta de algunos de los presentes es si esta crisis es inducida o es real. Es inducida y es recontra real. Inducida porque se tuvo que hacer una cuarentena y la cuarentena produjo la crisis, ¿no? Y es una crisis grande, inmensa, como la que ya les había relatado en mi participación anterior. Totalmente de acuerdo con Carmen, las coyunturas críticas de las últimas décadas son las del golpe de Velasco, que permitió una transformación radical del modelo de desarrollo, y la crisis económica que generó García, que fue una coyuntura crítica que permitió el cambio radical también, de los más radicales en América Latina, del modelo de desarrollo a cargo de Alberto Fujimori. Entonces, en eso no tenemos ningún desacuerdo. Siempre se suele decir el crecimiento es importante, pero, ¿no? Y lo que yo digo es, el crecimiento es casi todo lo que importa. Cuando uno cruza la información de crecimiento con todos los indicadores que se les ocurra, desarrollo humano, pobreza multidimensional, todo lo que se les ocurra, en periodos relativamente largos de tiempo, no hay manera de que a esos indicadores les vaya bien sin un crecimiento económico. No existe en el mundo una experiencia de ese tipo. Otras palabras, no hay manera humana de mejorar esos indicadores de desarrollo humano y pobreza multidimensional, etcétera, sin crecimiento económico. No conozco ninguna experiencia en el mundo. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico genera empleo, a veces cierta elevación de los salarios, de esa manera mejoran los indicadores sociales. El crecimiento económico permite la recaudación y con esa recaudación existe Pensión 65, programa Juntos y todos los programas sociales que se les pueda ocurrir. Sin recaudación no hay manera humana que mejoren los indicadores de desarrollo humano o los indicadores de pobreza multidimensional. Así que esa expresión de crecimiento importa, pero yo digo, sin crecimiento
el tema del combate a la pobreza, el tema de bajar la pobreza multidimensional es una discusión absolutamente teórica. Eso respecto al crecimiento. Y basta confirmar, ver los hechos, ¿no? Comparen la economía peruana del 2019 con la de 1990. En 1990, un pensionista recibía su cheque de 50 soles, iba al Banco de la Nación y el cheque no tenía fondos. De eso estamos hablando. ¿Ok? Entonces, hoy día tenemos muchas carencias, seguro, y siempre lo vamos a tener. Los chilenos también se quejan de sus carencias, pero cuando voy en tiempos normales a dar una charla en San Marcos, veo a los chicos con sus celulares, con sus laptops, digo, evidentemente este país es absolutamente distinto al que teníamos en los 90. Hay que ser ciego para negar esa realidad. Hay que ser un poquito respetuoso de los hechos. Hemos mejorado. Y no es solo los precios internacionales, porque la lluvia fue para todos. En eso, todo el mundo recibió la lluvia. Entonces hay que hacer una comparación internacional para dejar de lado el efecto lluvia, el efecto precios internacionales. En esa comparación internacional, el Perú es el que más creció en América Latina en los últimos 20 años. El Perú es el que más bajó la pobreza en esos últimos 20 años. Seguramente me pueden sacar 20 contraejemplos chiquititos, eso siempre pasa, pero la estadística habla de promedios, de sistemas generales, ¿no? Podríamos quejarnos, pero crecimiento a punta de minería. Sí, es una queja que suena sensata, pero recordemos que el crecimiento económico tiene detrás a la inversión privada. Y al inversionista privado aquí en China y seguramente en Marte invierte para hacer ganancias. A mí me encantaría que inviertan en la agricultura campesina de mi pueblo, Vilcashuamán, pero nadie que quiera ganar plata va a invertir allí. Eso es así en China y en cualquier país, digamos, excepto seguramente Corea del Norte. Entonces, no se puede decir al inversionista, invierte acá. Eso es imposible, no es posible. El Estado tiene la tarea de dar ciertos atractivos, generar la infraestructura apropiada, quizá la legislación apropiada para dar señales atractivos para que el inversionista invierta. Por ejemplo, Sinesio mostró una potente correlación entre la manufactura y el IDH. Hace 6 años invitamos en el Departamento de Economía a Richard Baldwin, un economista del MIT, y nos dio una charla que nos dejó absolutamente decepcionados y nos demostró que el Perú ni ningún país en América Latina podía ser industrializado. La lógica de Baldwin es que los países que han logrado industrializarse en los últimos 20 o 25 años son países que están a 1 metro o de Estados Unidos o de Alemania o de Japón o de China. No hay excepciones. El tema geográfico importa. Perú está lejos de Estados Unidos. Por eso que en América Latina el único más o menos industrializado en serio es México. Entonces, quisiera yo que el país sea manufacturero, me encantaría. Que se puede, recontra discutible. Y por último, para terminar, estamos en una coyuntura crítica y la pregunta es, ¿qué viene después? Esa es la gran pregunta. Entonces, lo republicano y todo eso suena bonito, pero lo concreto es que en abril del próximo año tenemos una elección. Eso es lo concreto. Y en esa elección pueden haber varias posibilidades. Una posibilidad es un candidato que haga más de lo mismo. Es una posibilidad. Otro candidato que, digamos, sea representativo del Congreso actual es otra posibilidad. Como dice Sinesio, la probabilidad de que entre algún candidato que haga lo que hizo Velasco se parece menos probable. Lo que yo les digo nomás es que el sistema económico que tenemos
con sus 1000 defectos, comparativamente hablando, yo no quisiera estar ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en Bolivia, comparativamente hablando. Por eso es que he dicho que así como la democracia es el mejor sistema de gobierno con todas sus imperfecciones, lo que tenemos con correctivos es lo mejor tenemos de lo que hay. ¿Eh? Eso es lo que quería decir. Seguramente puede haber una opción teórica bonita, pero a mí me gustaría que me digan, Waldo, ¿por qué no lo hacemos como tal país? Ese es un contraejemplo que vale la pena, ¿no? Entonces, de lo que yo veo, los peruanos, los colombianos, los chilenos, los mexicanos lo han hecho más o menos bien y los otros lo han hecho mal y nosotros lo hemos hecho requete mal en los 80. Esa es mi preocupación y otra vez agradecer la oportunidad. Casi nunca discutimos, deberíamos hacerlo con más frecuencia, así que muchas gracias, mi decana querida y Narda, por propiciar esta conversación. Gracias, Waldo. Le doy la palabra a Alex. Bueno, muchas gracias. Waldo, ¿por qué no lo hacemos como Suecia? Si ya que dices un ejemplo, o sea, está bien que no somos el mismo contexto, y yo creo, en efecto, que hay una serie de limitaciones. Yo, en realidad, coincido contigo en muchos de los puntos. O sea, yo creo que desear que el liberalismo no exista no es suficiente para que deje de existir, ¿no? En la medida en que hay un montón de factores que hacen que esto forma, como diría yo como antropólogo económico, esto forma un sistema, ¿no? No es una cosa que yo decido cambiar una piecita y el sistema entero se cambia. No, no, la cosa no va por ahí. O sea, no creo tampoco que sea el fin del neoliberalismo como tal. Yo creo que eso es una mala metáfora, ¿no? Yo creo que más bien lo que está claro es que tenemos ahora una lógica en la cual al Estado le estamos dando más espacio, ¿no? Y eso significa, como bien planteaste, una serie de otras preguntas, otro tipo de problemas, ¿no? Sobre cómo gobernamos ese Estado, para quién lo gobernamos, qué reglas de juego ponemos, qué tipo de normas nuevas se van a imponer en estos nuevos contextos de la nueva normalidad, o como quieran llamarla. Entonces, yo sí creo, en efecto, que nuestro sistema tenía una serie de ventajas, ¿no? Pero yo tengo la sensación y casi la certeza de que pudimos haber aprovechado mejor esa coyuntura de momento, pudimos haber aprovechado incluso el propio sistema neoliberal, ¿no? O sea, cuando uno compara las constituciones, y eso que no soy científico político, entre las constituciones nuevas del comienzo de los 90 y las constituciones nuevas de la segunda mitad de los 90, las constituciones de la segunda mitad son constituciones con corrección. Las primeras constituciones, como la peruana del 93, es una, vamos a decir así, es una constitución fundamentalista del neoliberalismo. ¿Ya? O sea, la que piensa en que todo tiene que ser autoliberal, las facilidades tienen que ser máximas. Entonces, y eso no es así. O sea, yo creo que, yo coincido contigo que la inversión privada presenta una serie de ventajas. Por ejemplo, los niveles educativos en muchas de las zonas de minería son mejores que las zonas de no minería, en fin, más allá de lo que digan los que están en contra de actividad extractiva. O sea, en efecto, gente de Cajamarca sería mucho peor sin Yanacocha, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que los mecanismos sociales y democráticos de reparto de la riqueza no son los más apropiados, por decirlo de la mejor manera, por no decir que son absolutamente injustos. Es decir, ¿qué posibilidades tienes tú de reducir tus impuestos? ¿Tá? ¿Qué posibilidades tienes de no pagar, como hace, por ejemplo, Telefónica, ¿no? O las excepciones tributarias que tienen las empresas mineras o los casinos? Yo creo que hay una serie de distorsiones en el propio sistema. O sea, tú mismo dijiste que sin recaudación no hay nada. Bueno, una de las cosas que está haciendo el Estado peruano en la onda excesiva y fundamentalista del neoliberalismo es no recaudar todo lo que debería recaudar. Entonces yo sí creo que debe haber más Estado, y yo espero además que haya más Estado, y voy a poner mis velitas a algún santo para que no sea el Congreso que gobierne ese Estado, pero en efecto, yo creo que hay una serie de medidas que se pueden hacer para que los beneficios del sistema, porque a fin de cuentas no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, así como demoró una década o más insertar el sistema, si es que quieres desmantelarlo, demorarás otra década más o más. O sea, yo creo que los mecanismos de reparto no son los mejores. En efecto, yo creo que también tenemos un Estado benefactor en algunas medidas, es decir, yo sí creo que Juntos y Pensión 65 son una bendición para muchas familias rurales, ¿no?
que en realidad no tienen las condiciones económicas y los recursos, ni los indicadores de bienestar suficientes para sobrellevar su propia vida. O sea, yo creo que en efecto, ahora, no se puede llegar al otro extremo de pensar que el Estado va a solventar a sus ciudadanos. Es así, digamos así que es el mundo diseñado al revés, ¿no? Es decir, el Estado no cobra tributos, sino que da dinero, reparte dinero. Y eso es parte de lo que está promoviendo el Congreso. No se puede hacer. O sea, yo ahí sí creo que hay reglas económicas claras, y como dijo Waldo, nos recuerda un poco esta lógica mayor de que hay una serie de elementos. O sea, yo sí creo que no vamos a ser un país completamente industrializado, pero ciertamente podemos mejorar nuestra tasa de industrialización. O sea, no completamente, pero hay varias cosas en el marco de lo posible que son posibles. Es decir, nosotros no vamos a ser pues China con la capacidad de creación de industria, pero yo creo que sí podemos mejorar sensiblemente las cosas que hacemos. Es decir, Perú va a seguir siendo un país primario exportador durante mucho tiempo porque es, digamos así, su ventaja comparativa y su mejor posición, ¿no? Entonces hacemos mal en tirar la batea de frente. O sea, yo sí creo que hay cosas que vamos a seguir siendo, pero mientras tanto hay una serie de otras cosas que también se pueden hacer. O sea, Perú no va a ser un país industrial, coincido, probablemente el especialista del MIT tiene razón, ¿no? Pero podemos reducir dependencia de otras cosas, podemos generar cosas nuevas, nosotros que generan también nuevo tipo de valor, podemos industrializar y sacarle más valor a las cosas que tenemos. Yo creo que el planteamiento no es si la cosa es blanca o negra, ¿no? Sino, sobre todo, cómo manejamos los diferentes tonos de gris y, sobre todo, cómo nos desenvolvemos en este marco de lo gris. Por ahí. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a los panelistas y realmente este ha sido un muy buen debate. Yo creo que lo que se ha planteado en la mesa, además del planteamiento del neoliberalismo de Waldo, que además fiel a su estilo generó pues el debate, además le gusta, él no se puede escapar a su estilo. Pero yo creo que al menos de lo que yo puedo decir como moderadora, también hay que recoger la posición, lo que ha dicho Alejandro, Carmen y Sinesio, ¿no? En el sentido de que no hay que estar en la oposición, en el binarismo o esto o aquello. ¿Quién no va a estar de acuerdo con el crecimiento? Ya, eso es algo ilógico, ¿no? Yo creo que estamos pensando más en no solo las fallas, ¿no? Sino algo que, por ejemplo, la pandemia ha puesto en evidencia, ¿no? El fomento a la ciencia, digamos, la no concurrencia en los mercados, ¿no? Es decir, es imposible pensar que en un sistema liberal las farmacias pues estén en manos de uno o dos propietarios y impongan los precios a costa de la vida de las personas. Entonces yo creo que a veces, cuando uno debate, claro, se pone además te conocemos, pero está bien porque has dado pie para conversar y bueno, este es el inicio de 14 mesas que tenemos durante todo el semestre que viene. Esperamos terminar con más debates, con más ideas, con más intercambio y van a haber videos, grabaciones y también vamos a continuar, vamos a tratar de subir las grabaciones en la nube, ¿no? Y volver a agradecer al público asistente, díganles que estas mesas son muy, muy picantes, que no dejen de venir porque hay intercambio de ideas y también creo yo, recordando a mi esposo, que tenemos la urgencia por decir nosotros, ¿no? Entonces creo que, a Gonzalo Portocarrero, ¿no? Entonces creo que todas estas mesas me llevan a repensar y a justamente apoyar la iniciativa de la mesa, la comisión del Bicentenario y más, porque creo que en ese camino estamos por cómo construimos un nosotros. No dejen de venir a la mesa siguiente, el jueves, que justamente es una segunda parte de esta primera mesa, que es la gestión de la crisis entre la pandemia y el Bicentenario. Entonces continuaremos y va a estar José Carlos Orihuela, Gisela Canepa, Manuel Dahmer, Norma Correa y Eduardo Darillán. Y Narda va a tener que hacer un gran esfuerzo como moderadora para que en las 2 horas hablen 5 personas en 2 vueltas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Narda.
Y gracias, Diego, también, que es el asistente que nos Daniel. está ayudando. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Gracias a todos. Carmen, Gracias. gracias. Carmen, igual.